Reescribiendo la historia con JJ Chávez. Bienvenidos todos amigos radioescuchas y televidentes a su programa Reescribiendo la Historia, ya la tercera edición dedicada a la Revolución Cubana y su impacto en América Latina. Para exponernos al respecto, ¿verdad? Hemos traído de la Embajada Cubana al segundo secretario, quien nos va a ilustrar, ¿verdad? Nos va a ampliar al respecto, sobre todo sobre esa trascendencia histórica, política, económica y social que tiene la Revolución Cubana para todos nosotros. El primer objetivo de este trabajo taller que estamos haciendo acá es ver por qué Cuba es suelo fértil para dicho proceso. Esa es la primera inquietud que tenemos nosotros, ¿verdad? Y que usted creo nos puede exponer un poco al respecto. Bueno, gracias por la invitación. Respecto a esa pregunta, en Cuba sucedieron muchas cosas a lo largo de la historia que desembocaron en la Revolución Cubana. Cuba fue un pueblo muy oprimido desde que ocurrió la conquista por la parte española y se hicieron dos guerras de independencia grandes contra España, o sea, para liberarnos de España. Pero la primera fracasó por errores internos, o sea, el pueblo cubano perdió la guerra contra España, y en la segunda guerra por la independencia, que la organizó José Martí, que como saben es el apóstol de nuestra patria y un gran latinoamericano, Estados Unidos, cuando ya España estaba vencida, Estados Unidos interviene en la guerra usando un pretexto y entonces le roba la independencia al pueblo de Cuba y España le vende Cuba a Estados Unidos. Y hacen un trato ahí, bueno, pasa a ser propiedad nuestra isla de Estados Unidos. Entonces a partir de ahí se crea la república, ya Cuba no era una colonia, no era una metrópolis, supuestamente en teoría, pero en la práctica lo que se instaura es una neocolonia, o sea, una nueva forma de coloniaje, pero esta vez con Estados Unidos como metrópoli. Y se escribe una constitución en la cual Estados Unidos tenía derecho de muchas cosas sobre Cuba. Por ejemplo, tenía el derecho de intervenir legalmente si sentía que sus intereses estaban en peligro. Tenía el derecho de tener una base militar en Cuba, que todavía se encuentra en Cuba, y nosotros hace mucho tiempo estamos exigiendo al gobierno de los Estados Unidos que se retire, pero no lo hacen, basados en esa misma constitución que se escribió de forma errónea, donde le daba una propiedad, según ellos lo interpretan, ilimitada, ¿no? De esa base, que tampoco es así. Y bueno, hay un periodo, después de que la segunda guerra de independencia contra España no logró cumplir el objetivo que buscaba, que era la independencia total de Cuba, hay un periodo aproximadamente de 20 años de una calma relativa. Pero en realidad las fuerzas revolucionarias se estaban reorganizando y entonces a partir de la década del siglo XX, comienza un nuevo periodo de lucha que se forja entre la juventud cubana y que tiene como centro, un centro importante, uno de los centros, a la Universidad de La Habana. Y entonces ahí surgen figuras como Julio Antonio Mella, que funda el Partido Comunista de Cuba junto con Carlos Baliños, que fue amigo de José Martí. José Martí ya había caído en combate en esta guerra en la cual Estados Unidos robó la independencia de Cuba. Surge la Federación de Estudiantes, la Federación Estudiantil Universitaria, y comienza un periodo de lucha contra la dictadura de Gerardo Machado, que era un títere impuesto por Estados Unidos, que era el presidente, hasta que llega la Revolución del 30. El 30 se crea un gobierno con factores revolucionarios donde estaba Antonio Guiteras, a Julio Antonio Mella, que era el joven del cual te hablaba de la Gada del ya lo habían asesinado. Y entonces este gobierno que se forma trata de proyectar hacia la sociedad políticas de corte social que beneficiaran al pueblo, pero dentro de ese mismo gobierno habían elementos conservadores que frustran ese intento, que roban el poder y que asesinan a Antonio Guiteras, que era una de las figuras, la principal figura revolucionaria de ese gobierno. Entonces, esta historia, ¿qué sentido, qué enseñanza o qué sentido encierra? Después de un periodo de lucha tan largo, donde se trató de alcanzar una independencia verdadera y una libertad real, al costo de la vida de tantos jóvenes, de tanta gente, al precio de tantos sacrificios, llega la década del 50, Fulgencio Batista, el dictador, da un golpe de Estado
y entonces cierra totalmente las vías constitucionales de lucha. Y aparece una figura como Fidel Castro Ruz. Fidel se estaba preparando para ir a unas elecciones legislativas, pero Batista dio un golpe de Estado, cerró esa vía, y era sabido que lo iba a hacer, porque la democracia de la cual han hablado los dictadores en América Latina, los dictadores de verdad, es una democracia irreal, ficticia. Entonces, ahí Fidel, que se había graduado en la Universidad de La Habana, que era líder, fue líder de la Federación Estudiantil Universitaria, que recogió, se nutrió de todo ese periodo de lucha, y sobre todo con las enseñanzas de José Martí como guía principal, prepara un grupo de jóvenes y asalta el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, que era en Oriente. Santiago de Cuba siempre ha sido la principal provincia del país, del oriente del país. Tenía una tradición de lucha revolucionaria muy fuerte, y Santiago siempre estaba de rojo vivo, siempre. También se asaltó otro cuartel, del cual, bueno, se pudo hasta un punto tomar el control, pero al final la acción desde el punto de vista militar no cumplió el objetivo para el cual se había diseñado. En el cuartel había muchas tropas enemigas, se tomaron algunos segmentos, no se pudo tomar todo. Hubo problemas cuando la caravana estaba llevando al cuartel Moncada, porque hubo un policía que los vio y detuvo la caravana. Y hay un grupo de jóvenes al que no capturan, entre los cuales está Fidel. Hay otro grupo de jóvenes que es capturado y es asesinado, porque ¿qué fue lo que dijo Batista? Batista dijo que por cada soldado que había muerto en el Moncada, en el cuartel, había que asesinar a 10 jóvenes revolucionarios. Entonces, bueno, asesinaron 80, 70, algo así, aproximadamente. A Fidel lo capturan después, igual que a Raúl, igual que a Juan Almeida Bosque, que fueron asaltantes al Moncada. Le hacen un juicio. En ese juicio él renuncia a que la dictadura lo defienda y renuncia a buscar un abogado, y como él era graduado de Derecho, él se defiende él mismo. Y entonces cuando escribe La historia me absolverá. Correcto. Y supuestamente él era el acusado, pero en realidad lo que hizo fue convertirse en un acusador de la dictadura y de todos los que querían juzgarlo. Y él termina diciendo que en cuanto a mí, sé que la cárcel será dura, condenarme no importa, la historia me absolverá, no le tengo miedo al tirano. Bueno. Después él va para México. Y en México comienza a organizar una expedición, adquiere un yate, que es el yate Granma, regresa a Cuba. Cuando llega a Cuba, desembarca. Y en ese desembarco, las tropas que venían con él son bombardeadas por la dictadura de Batista, porque había habido una delación. Y casi son diezmadas. Quedan dos grupos, se dividen en dos grupos, venían 80 expedicionarios, y quedan 4 en un lado y 3 en otro, aproximadamente. Y Fidel y Raúl se separan cada uno en uno de esos grupos. Después se reencuentran. Y cuando se reencuentran, ese grupo reducido sube a la Sierra Maestra y comienza la lucha en la Sierra Maestra. Ahí estaba el Che también. Y bueno, se comienza a desarrollar la lucha con un nivel, una importancia simbólica, política y militar tal que en apenas 2 años se logra la victoria y Batista tiene que huir del país. Para que esto se diera, además de todos los males que existían en la sociedad cubana, la pobreza, el analfabetismo, las enfermedades, la injusticia, también hay que comprender toda esta historia de luchar y no alcanzar la independencia, volver a luchar, no rendirse y volver a luchar, y esa sucesión de héroes que emergían, perecían en la lucha, se sacrificaban en combate. No había manera en que no pudiéramos alcanzar la independencia en ese momento, porque la efervescencia revolucionaria era demasiado grande. Tremenda. Vemos pues, viene a la mente una analogía del pueblo vietnamita, que fue igual, al final del siglo XIX, luchó todo el inicio del XX, derrota, pero un pueblo motivado, maltratado, diezmado por los intereses, ¿verdad? Exacto. Económicos de la época. Entonces me imagino una población totalmente agobiada buscando una fórmula, ¿verdad? Que les diera esa capacidad de salir adelante. Entonces en ese contexto sentimos de que el proyecto llenó los requisitos y la gente lo apoyó.
Claro, y también los héroes que se habían convertido en mártires, que habían caído en la lucha por la independencia, eran muy conocidos por el pueblo. Y el Eran pueblo, líderes genuinos. genuinos, populares, y el pueblo conocía su historia y sentía, en lo más hondo, sentía esa pérdida, la pérdida de esos héroes. Y no es que hubieran muerto en vano, pero ellos cayeron y no se había podido alcanzar la independencia. Correcto. Entonces era una deuda, era una cuenta pendiente que Ay, tenía el pueblo. exactamente. Entonces el pueblo vio esta conciencia, ¿verdad? Vio este esfuerzo, Exacto. porque no hay nada más preciado para el ser humano que ofrendar su vida por una causa. Exactamente. Y no fue uno, sino cientos, ¿verdad? Sí. Entonces este es el escenario perfecto para que se considera este Claro. proyecto. Siento que sí es verdad. En ese sentido, pues ya que vimos el escenario, cómo era la Cuba de esa época, ¿verdad? Nos llama mucho la atención saber qué estrategias caracterizaron los cambios políticos, económicos, sociales y culturales, ¿verdad? Porque a veces es fácil decir, bueno, ocurrió, pero también hay que ver cómo se craneó, cómo se pensó, cómo se vieron todos los aspectos de la vida del cubano para poder, ¿verdad?, llevar adelante ese proyecto. En ese sentido, quiero que usted nos ilustre un poco, ¿verdad?, esos cambios, Sí. esas estrategias que se usaron para cambiar el modelo. Claro. Bueno, cuando triunfó la revolución, la realidad que encontraron los líderes revolucionarios era deplorable, era triste. En Cuba había un analfabetismo muy grande, había una pobreza muy grande, había muchos problemas de salud por falta de atención médica, había una ignorancia grande también desde el punto de vista cultural. No es que el pueblo cubano fuera ignorante, pero sí había que desarrollar un trabajo cultural y había una serie de metas o de proyecciones internacionales que a partir de las luchas que había desarrollado nuestro pueblo y a partir de la intelectualidad, porque siempre hubo en Cuba un movimiento intelectual muy fuerte que se había desarrollado, nosotros sentíamos que podíamos cumplir con esas metas. Por ejemplo, contribuir a la integración latinoamericana, ser internacionalistas y apoyar a otros pueblos del mundo, luchar contra la injusticia en otras partes del mundo, no ser una simple consecuencia de la política exterior de las grandes potencias de Estados Unidos, de Europa, tener una política independiente e inspirar una autonomía, exacto. Entonces ahí se comenzó a aplicar una serie de cambios muy grandes, se empezaron a formar maestros, se construyeron escuelas, por ejemplo el mismo cuartel Moncada, que fue el que asaltó Fidel con sus compañeros, se convirtió en una escuela. En La Habana también se fundó la ciudad Libertad, que antes era un cuartel también, un cuartel. Y se empezó a desarrollar un trabajo muy fuerte desde el punto de vista cultural. Y eran planes a corto, mediano y largo plazo. Por no es que supuesto. era una política improvisada. Por supuesto, pero en eso también influyó el hecho de que el entusiasmo del pueblo cubano cuando triunfó la revolución era enorme. Era enorme. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo fue la campaña de alfabetización para eliminar el analfabetismo de Cuba. Y lo que se hizo fue llamar a los jóvenes de manera voluntaria a que fueran a alfabetizar a las zonas más inhóspitas del país, más rurales, y los jóvenes fueron. En 5 años, creo, si no, creo que fue la estimación. Menos. No, fue menos, fue en un año. Fue algo increíble, sí. Pasó cerca del 95, 97%. Fue en un año y se logró eliminar el analfabetismo. Los jóvenes que fueron a alfabetizar, muchos no eran mayores de edad. Sus padres les permitieron ir a alfabetizar porque también se necesitaba el permiso de los padres. Se comenzó a formar una nueva generación que empezó a dejar atrás el pasado, todos los códigos del pasado desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, porque una revolución es eso. Exacto, una revolución es la deconstrucción de una realidad y la construcción de otra realidad más justa, más lógica, equitativa y que sea capaz de suplir las necesidades del pueblo desde todo punto de vista cultural. Podemos decir que no la receta mágica, pero sí una parte fundamental de que el proyecto, de que todas estas estrategias se diesen,
fue la voluntad del pueblo cubano y la ¿Cómo no? confianza en quienes le gobernaban. O sea, Por una supuesto. gran confianza, una gran credibilidad Por producto supuesto. de la acción que se había dado. Sí. Podemos resumir eso. Es así. Bien, en ese sentido, ¿verdad? También me gustaría consultarle algo que se dice, se comenta, ¿verdad? De que quienes logran la revolución tenían un plan ya trazado, esto y lo demás, que no se pidió apoyo Occidente. Explíquenos un poco, porque lo que yo he leído y me he ilustrado, una vez Fidel, la Junta toma el poder, sí, incluso a Estados Unidos Ujú. se le plantea. ¿Podría ampliarnos usted algo, si maneja algo sobre eso? No, la revolución cubana la tuvo que hacer el pueblo cubano. Correcto. Incluso la dictadura de Batista, todas las armas que tenía la dictadura de Batista, la mayor parte provenían de Estados Unidos. Porque el gobierno norteamericano siempre había apoyado por todo el dominio que tenía sobre Cuba. Una gran inversión económica también en Una gran casinos, inversión, en los por ingenios. supuesto, los ingenios, las compañías de electricidad. Y tenía un dominio político muy grande. Desde que le arrebató a Cuba la independencia en la lucha por la libertad contra España, que fue la historia que nosotros relatamos inicialmente. Cuando triunfó la revolución, Fidel fue a Estados Unidos y fue a conversar con el gobierno norteamericano. Cuando él llega, le preguntaron unos periodistas que a qué venía, ¿no? A Estados Unidos, si venía a pedir ayuda, y él le dijo que los norteamericanos estaban muy acostumbrados o mal acostumbrados a que los países de América Latina fueran a pedirle ayuda económica, y que él no iba a eso, que él no necesitaba nada de eso, o que no necesitábamos nada de eso, que nosotros íbamos a promover la comprensión y las buenas relaciones entre ambos países. Durante esa visita, que tuvo una popularidad, un efecto enorme en Estados Unidos, las masas rodearon a Fidel. Él fue a uno de los barrios negros más importantes de Estados Unidos. Aquello fue la Nueva movilización. York, si no me- Sí. Ni él mismo podía creerlo. Exacto. La Conversó- cantidad de gente. Incluso se dice que llenó el Madison Square Garden. Bueno, la movilización fue tremenda. Increíble. Fue tremenda. Y él conversó con Nixon, que en aquel momento era vicepresidente. Y entonces Nixon le escribió un mensaje al presidente de Estados Unidos, y él planteaba que Fidel, la opinión de Nixon, Fidel era peligroso y era alguien que le iba a dar mucho que hacer a Estados Unidos en América Latina, porque tenía ideas que se parecían al pensamiento socialista, porque no quiso, cuando estaban conversando, hablar mal de la Unión Soviética, y que él consideraba que en Fidel no se podía confiar. Entonces, cuando Fidel fue a una conferencia de prensa también en el Club de Periodistas de Estados Unidos, ahí lo atacaron, hicieron una serie de cosas. En definitiva, Estados Unidos condenó a la Revolución Cubana desde el principio. Desde el principio. Porque además, ellos han tratado, y no, finalmente no pudieron, ellos han tratado de presentar la historia como que Estados Unidos tenía muy buenas relaciones con Cuba antes de que triunfara la revolución, y después las relaciones se deterioraron. Y eso no fue así. Lo que sucedía era que quien mandaba en Cuba era el embajador norteamericano, y quien ponía y quitaba los gobiernos en Cuba era Estados Unidos. Y nosotros, y la economía, y la cultura y todo lo demás, lo dominaban ellos. Y lo que hizo la Revolución Cubana fue devolverle la independencia a Cuba. Y al hacer eso, la única reacción que se podía esperar de un país que domina a otro era una condena total. Y bueno, ahí empezaron después los atentados terroristas contra Cuba financiados por Estados Unidos, toda la invasión a Playa Girón, porque la invasión a Playa Girón fue una invasión que preparó la CIA, que se conoce también como la invasión a Bahía de Cochinos, que nosotros la derrotamos en menos de 72 horas. Entonces, bueno, un gobierno que financia una invasión contra otro país, No podemos esperar. ¿qué se puede esperar? Entonces, bien, mira, ese tema ahí queda claro porque había mucha suspicacia, por eso te lo cuestioné, para que nos ampliaras un poco. Esa fórmula cubana, hay un debate internacional, incluso en Panamá yo he ido a foros, se ha hecho mucho sobre si es una fórmula autóctona, si es exclusiva de la isla,
o se puede exportar en parte o un modelo similar. Me gustaría que tú nos hablaras de esa experiencia del éxito, ya sea total, parcial o una parte que ha tenido fuera ese modelo y ese proceso de reconstrucción nacional cubano. Bueno, hay cosas hay principios que son universales y que se pueden aplicar en todas partes. Por ejemplo, yo no veo la manera en que pudiera ser mal, ser negativo, que un pueblo tuviera educación gratuita, salud gratuita, la cultura también gratis, la posibilidad de practicar el deporte de manera gratuita. Son cosas que nosotros consideramos que son buenas y ojalá existieran en otras partes del mundo, que existen, pero bueno, en la mayoría de los países. Ahora, hay cosas también que son muy particulares de Cuba, que tienen que ver con su idiosincrasia, y esto sucede en todos los países, en todos los pueblos. Son exclusivas, o sea, no se puede... Exacto. Correcto. Por ejemplo, la historia que tiene Cuba de lucha por la liberación, si bien está muy relacionada con la de América Latina, y hay muchísimos elementos en común, incluso en su esencia, no puede ser igual. No puede ser igual en Cuba que en Panamá, no puede ser igual en Cuba que digamos, en Ecuador, en Venezuela. No es lo mismo. Pero, si hay otros países que consideran que nosotros hemos aplicado elementos positivos que han resultado, que han traído beneficio a los pueblos, que le han traído beneficio a la sociedad, nosotros, y nos solicitan nuestro apoyo, nosotros que es el caso de Panamá con la medicina, con el deporte. Nosotros tenemos 50.000 colaboradores de la salud en el mundo. Nosotros aquí en Panamá tenemos colaboradores de la educación que alfabetizan. No tenemos colaboradores de la salud en estos momentos, pero sí... Hemos ido cientos de panameños a formarnos en medicina, en béisbol, en deporte, incluso hasta el presentador. Yo tengo un primo que estudió cultura física en Cuba. ¿Sí? Entonces es una realidad. No podemos ocultar ese aporte cultural, ese aporte, esa solidaridad del pueblo cubano increíble. Pensamos que no. Ahora, con el tema de exportar, con eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú puedes exportar un producto material que es sencillamente material y ya. Cualquier producto que se venda en el mercado. Pero cuando se está hablando de espiritualidad es más complicado porque eso tiene que ver con una construcción... El ser humano, que incluye muchos factores emotivos. Y con la construcción cultural de un pueblo, de una nación, con su idiosincrasia. Por ejemplo, la izquierda, como digo, en el rock grande en América Latina en una época, que fue tratar de importar de una manera totalmente fiel la filosofía, la teoría política de la Unión Soviética. Y eso fue un error, porque es que la Unión Soviética tenía otra realidad. Quizás por eso ahora disculpa que te interrumpa, por eso ahora se está leyendo a Gramsci, se está repensando muchas cosas producto de ese error, ¿verdad? Entonces, Fidel, finalmente, ¿verdad? Finalmente, yo creo que tú nos comentes, ¿verdad? La magnitud, respecto a la magnitud del aporte de Fidel y el Che para América Latina y el mundo. ¿Se imaginaban los cubanos esa trascendencia del Che, aunque el Che era argentino, pero sí, no, él se consideraba cubano también, y de Fidel en el mundo? Finalmente, ahí para que nos cierres con esa importancia, ¿verdad? Y podamos quizás con este programa aportar un poco y conocer estos dos grandes íconos. Uno, el Che, es la fotografía del Che pensando, es la imagen más reproducida después de la de Jesús, sí, ¿cómo no?, en el mundo. Y Fidel es el líder latinoamericano más grande del siglo XX. Entonces, aquí es algo indiscutible para ver si cerramos ahí con ese tema e ilustramos la sala. Después del cambio. Tecnomedia, tu herramienta educativa multimedia, en apoyo a la docencia por la Universidad de Panamá. Tecnomedia es un sistema diseñado en la Universidad de Panamá para la creación de contenidos multimedia como apoyo a la docencia presencial y virtual, desde la preparación del material docente hasta la distribución a través de los distintos recursos multimedias a los destinatarios. Tecnomedia es un sistema de producción de materiales educativos de alta calidad, siendo un apoyo y complemento a la enseñanza presencial e integrando en ella todas las herramientas del Internet y campus virtual. Tecnomedia
es un sistema innovador, disponible en la Dirección de Tecnología Educativa, brindando los mejores instrumentos, materiales y técnicos al servicio del profesorado. El docente será el propietario intelectual del contenido de la obra. Es un método sencillo, no requiere conocimientos audiovisuales o técnicos por parte del docente. Tecnomedia, tu herramienta educativa. Para reservas e información, 523-5575, tecnoeduc507@gmail.com y en redes, @tecnoeduc507. Tecnomedia, tu herramienta para la educación. Reescribiendo la historia con JJ Chávez. Continuamos con más en la parte final del programa. Compañero Fidel, el Che, Fidel y el aporte a América Latina y el mundo. Ilústrenos al respecto. ¿Se imaginaron ustedes, los cubanos, esa trascendencia, sobre todo de Fidel? ¿Se imaginaron ustedes esa solidaridad cubana, esa muestra de cariño, ese afecto que se tiene hacia estos líderes? Nosotros no nos imaginábamos que iba a suceder algo así, en el sentido de todo lo que aconteció después del triunfo revolucionario de 1959, el 1 de enero, y todas las tormentas, digamos, nacionales e internacionales, en el buen sentido de la palabra, y también en el sentido de los retos que tuvimos que enfrentar, en las cuales se vio envuelta Cuba, porque comenzó a jugar a nivel regional y a nivel internacional un papel geopolítico importante. Un papel geopolítico al cual nosotros llegamos solo a partir de nuestra voluntad, porque no teníamos grandes recursos económicos, éramos un país pobre. Simplemente lo que quería el pueblo de Cuba, lo que inspiró al pueblo de Cuba después del 59 fue transformar el mundo, fue cambiar el mundo para bien, para que las sociedades fueran más justas, para que el orden internacional fuera más justo. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a desarrollar una serie de políticas nacionales que empezaron a generar problemas con círculos hegemónicos, grupos hegemónicos en el mundo, con Estados Unidos, y entonces comenzaron a complicar determinadas cosas, por ejemplo, la reforma agraria que se hizo, la nacionalización de las compañías norteamericanas, la política exterior que tenía Cuba en América Latina, la expulsión de Cuba de la OEA. El bloqueo económico permanente. Exactamente, el bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno de Estados Unidos impuso desde muy temprano contra Cuba, con la intención de rendir por hambre y enfermedad al pueblo cubano. Y no lo ha logrado todavía, ni lo va a lograr. 50 años. 50 años. No lo ha logrado ni lo va a lograr. Entonces, nosotros no aspirábamos a ocupar un papel en el mundo, a jugar un rol determinado que nos diera reconocimiento o no. Nosotros lo que queríamos era luchar por alcanzar una utopía, luchar por lograr hacer las cosas de manera autodeterminada y de manera soberana, y contribuir a eliminar muchas injusticias que nosotros habíamos padecido y contra las cuales tuvimos que pelear muy duro, y veíamos que otros pueblos seguían peleando. ¿Qué pasa? Cuando los tiempos son tan difíciles, cuando la realidad es tan compleja y cuando los pueblos sufren tanto, surgen hombres que encarnan ese momento histórico, que encarnan el sentir de esos pueblos, y esas condiciones tan difíciles crea hombres y mujeres muy grandes. En tiempos de calma, esos mismos hombres quizás habrían sido buenos en maestros, otros campos, doctores, exacto. Pero ese mismo contexto tan difícil los obliga a crecerse, a desarrollar aún más sus capacidades, y de ahí surgen esos hombres excepcionales. Y Fidel y el Che fueron dos de estos hombres, aunque había más. Podemos concluir que el mundo les reconoce eso a ellos dos. El mundo. Sí, fueron personas que arriesgaron su vida por sueños, que lograron alcanzar esos sueños para su pueblo. Por ejemplo, el Che. ¿Qué fue lo que hizo el Che? El Che siempre fue revolucionario y conoció a Fidel y a Raúl en México. Y después de hablar con Fidel le propuso ir a Cuba a luchar por la independencia, y el Che aceptó.
Cuando desembarcó el Granma en Cuba y bombardearon a los expedicionarios y les dispararon, el Che sufrió una herida en el cuello. Él sabía que iba. Exacto, exactamente. Pero el Che pudo haber muerto en ese momento y no murió. Son gente que arriesgó su vida por ayudar a los pueblos. En todo momento en la primera línea. O sea. Exacto. Cuando el Che parte hacia Bolivia, y era argentino-cubano, porque se le otorgó la nacionalidad cubana como un mérito por lo que había hecho, o sea, como un reconocimiento al mérito que tenía. Y cuando él parte hacia Bolivia, a lo que él fue a Bolivia, fue a liberar al pueblo de Bolivia, y él murió en Bolivia, no habiendo logrado liberar al pueblo. Muchos dicen que él sabía el riesgo y lo asumió. Claro, otros dicen que lo desconocía, pero ya esa es harina de pero es que no hay muchas personas que hagan eso. Alguien que vaya a un pueblo que no es el suyo, a arriesgar su vida para no liberarlo. conoce a nadie. Y en el caso de Fidel siempre cumplió con el pueblo de Cuba. Hubo cosas que nosotros soñamos y que no logramos en el tiempo en el que pensábamos que lo íbamos a lograr. O no salieron como nosotros esperábamos. Pero fue el pueblo en su conjunto el que llevó a cabo esa obra. Y Fidel siempre fue consecuente con todo, con su programa de lucha, que fue la historia de Marcel Verá, cuando después de asaltar en Moncada, que fue su alegato de defensa, y nunca le mintió al pueblo, fue consecuente hasta el final, predicaba la humildad, predicaba la lucha constante, y lo hizo hasta el final de sus días. Incluso Fidel, en la última locución que hizo en la Asamblea Nacional, Fidel dice: pronto seré como cualquier otro, a todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos, porque él siempre dijo que los hombres podían desaparecer, pero las ideas no. Y eso son cosas, es una actitud ante la vida, de desafiar el peligro, de llevar a cabo cualquier sacrificio por su pueblo, de tratar de ser coherente, consecuente hasta las últimas circunstancias. Con tus actos. Con tus actos. No decir una cosa y exacto, hacer otra. Que el pueblo de Cuba siempre podemos concluir que ese es uno de sus principales legados, consecuencia con lo que habla, sacrificio, entrega, solidaridad. Por supuesto, incluso después, apenas triunfó la revolución, Fidel le dice al pueblo de Cuba: la dictadura ha sido derrotada y la alegría es inmensa. Sin embargo, no queremos engañarlos, o no podemos engañarlos diciendo que todo será más fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. ¿Por qué? Porque él ya estaba previendo todo lo que se nos iba a venir encima a partir de que nosotros quisiéramos tener una proyección independiente a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel... Una construcción propia. Para el pueblo de Cuba, Fidel es un padre que se arriesgó junto a otros grandes hombres también por liberar a Cuba, un padre que enfrentó más de 600 intentos de asesinato por parte... Tiene el récord, creo. Tiene el récord Guinness, por parte de la CIA, porque además la CIA ha dicho: nosotros hicimos esto para asesinar a Castro y no lo logramos. Eso lo ha dicho así, eso está en internet, eso está... Incluso uno pudo y lo impresionó la imagen y no se atrevió. ¿Recuerdas? El de la pluma, el bolígrafo. Después lo admite, ¿no? Exacto. Paga un costo enorme, pero lo admite. La imponencia del personaje lo paralizó. Claro. Increíble. Entonces, Fidel para el pueblo de Cuba significa todos. Bueno, hemos llegado al final del programa. Espero haya sido de su agrado, ¿verdad? Este episodio con el compañero Fidel de la Embajada, segundo secretario, ¿verdad? Un gusto tenerte aquí con nosotros, muchas Fidel. Podamos compartir en el futuro otros aspectos más de la gloriosa Revolución Cubana. Se despide de ustedes JJ Chávez y Fidel Valdés. Hasta la próxima. Reescribiendo la historia con JJ Chávez.